Esta es la historia de Félix, un joven que, influenciado por su mejor amiga Sandy, hizo un oscuro ritual para conseguir el amor de una compañera de escuela. En el proceso, sacrificó a su gato Black, creyendo que no habría consecuencias. Pero lo que Félix no sabía es que abrió un portal a algo mucho más siniestro. Años después, cuando ya está casado y esperando a su primer hijo, esa maldición vuelve a atormentarlo. Lo que parecía un simple error juvenil se convierte en un peligro real para su familia. ¿Ustedes alguna vez han sentido la presencia de una mascota fallecida, como si aún estuviera cerca de ustedes? Los leo en comentarios. Y si es tu primera vez por aquí y no has escuchado las partes anteriores, en la descripción del video y en el primer comentario te dejo el link para que escuches lo anterior en un solo video. Y ahora, si puedas entender esta parte de la saga. Al acercarse a la cuna, el señor Kyle, seguido por Félix, notó que el espeso vapor amarillento comenzaba a tomar forma. Frente a ellos, una figura masculina grotesca se materializaba, impensable para cualquier ser humano. Tenía protuberancias en la cabeza y agitaba lo que parecían ser brazos con vigor. Parecía disgustado, su cabeza oscilaba de un lado a otro, como si buscara algo. El señor Kyle, hipnotizado, observaba esa cosa flotando ante sus ojos. Félix le hablaba, pero él no parecía escucharlo. No fue hasta que lo sacudió por el brazo que volvió en sí, como si lo despertaran de un sueño, y no era para menos. La visión siniestra lo había dejado sin palabras. Al salir de su asombro, si así se le podía llamar, sacó de inmediato el libro que llevaba en su pequeño bolso. Comenzó a recitar oraciones pidiéndole a Félix que lo acompañara, como lo habían hecho antes con el gato en el parque. Mientras tanto, el ser seguía murmurando palabras en un idioma que no entendían, parecía latín. Félix se apresuraba, pero su preocupación no disminuía. No podía tomar a su pequeño en brazos para ver en qué condiciones estaba. El niño seguía inmóvil, lo que aumentaba el pavor. La esposa de Félix aún no recuperaba el conocimiento y parte él agradecía que fuera así. Lo que estaban presenciando no parecía de este mundo. De pronto, sin previo aviso, el ser terrorífico pronunció unas palabras que, por primera vez, entendieron claramente. He venido por lo que se me prometió hace tiempo. No se ha cumplido. Su voz cavernosa resonaba, reclamando lo que le pertenecía. Félix, temblando, rogó que no le hicieran daño a su hijo. Él no tiene nada que ver, yo no lo llamé, dijo con voz entrecortada. El ser gruñó, irritado, y movió la cabeza en dirección a los hombres. Sé bien lo que pediste, replicó. El sacrificio que hiciste hace años no ha sido completado ni cumplido. Félix, horrorizado, respondió. Sacrificamos a Black, nuestro gato. Eso fue lo que leímos en el libro aquel fatídico día. Recordó lo que Sandy les había dicho. Un sacrificio de sangre, de alguien cercano. El ser, más furioso aún, gritó. Sí, la sangre de alguien cercano, pero no de un animal. Debía ser de un humano, alguien de tu propia sangre, alguien directo de ti. Félix sintió cómo el terror le oprimía el pecho al escuchar estas palabras. Sus ojos se agrandaron de horror. Ahora entendía, el sacrificio de su gato no había servido para nada, tal como el señor Kyle le había advertido. Kyle, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Todo ha sido un malentendido. Félix no hizo el hechizo con esa intención. La voz cavernosa respondió. Tal vez no, pero su compañera sí lo sabía. Félix, confundido, intentaba procesar lo que el diabólico ser estaba revelando. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta, la abrió y arrastró a Sandy dentro,
quien se encontraba afuera consolando a la esposa de Félix. Confrontándola, le preguntó con desesperación: ¿qué hiciste? ¿A qué se refería ese ser? ¿Tú sabías lo que hacías con el hechizo? Sandy, con lágrimas desbordando de sus ojos y escurriendo por sus mejillas, confesó con un dolor visible: Lo hice por lo que sentía por ti en aquel entonces. Mi amor adolescente, ese que nunca te confesé por la diferencia de edad. Pensé que no importaría cambiar el ser que debía sacrificarse. Hice otro cambio en el hechizo para que Abby se enamorara de ti. Pero lo que hice fue modificar el nombre para que tú te enamoraras de mí, no de ella. La confesión de Sandy cayó como un martillo. El hechizo no funcionó, continuó entre sollozos. Ahora entiendo por qué. Esos cambios no sirvieron para nada, salvo para invocar a esta entidad. Y ahora que está aquí reclamando lo que le pertenece, castigándonos por un sacrificio que nunca fue válido. La verdad era espeluznante. El sacrificio de Black, el pobre gato de Félix, no había significado nada, y el ser maligno que ahora los acechaba no se iría sin lo que le prometieron. Con lágrimas en los ojos, Sandy pedía perdón una y otra vez, pero ya era tarde para el arrepentimiento. El ser horrendo había venido a reclamar lo suyo, el alma del pobre pequeño que yacía en la cuna. Al ser hijo de Félix y su descendiente directo, su sangre le pertenecía. El bebé, en realidad, era el verdadero sacrificio de sangre que el ser pedía. No importaba cuánto tiempo hubiera transcurrido, al final, siempre llega el momento de cumplir las promesas. Años habían pasado hasta que ese ser malvado regresó del infierno, dispuesto a reclamar el alma y la sangre prometidas, sin que ellos lo supieran realmente. Félix gritaba desgarrándose la garganta, suplicando que no se llevara a su hijo, que lo tomara a él en su lugar. Después de todo, el sacrificio había sido para pedir algo para él, y por lo tanto era el responsable, no su hijo. Esto no puede ser, le dijo el engendro del mal. El pacto está hecho y así debe cumplirse. Además, el alma de tu hijo ya me pertenecía antes de que siquiera naciera. Félix lloraba, rogando clemencia para su hijo, mientras miraba la cuna con el pequeño cuerpecito inmóvil. En ese momento, sus ojos se llenaron de ira. Miró a Sandy y con furia la confrontó. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me has condenado de esta manera? Le repetía una y otra vez que él solo quería el cariño de Abby, que lo correcto habría sido que Sandy le hablara con la verdad. Si tan solo hubiera confesado lo que sentía en lugar de manipular el hechizo a su favor, no estarían a punto de perder a su hijo. Lleno de coraje, Félix caminó hacia la cuna. Intentó tomar a su hijo en brazos, pero no pudo hacerlo. El vapor vaporoso lo detuvo, creando una barrera con el mismo vapor que emanaba, arrojando a Félix contra la pared de frente. El señor Kyle, que hasta ese momento había permanecido expectante, leyendo el libro en busca de una solución, se acercó para ayudar a Félix, recargándolo contra la pared. Con todo el terror del mundo, no dejó de observar al ser vaporoso, temiendo de ser atacado también. Sandy, entre sollozos, se cubría el rostro, incapaz de perdonarse por el desastre que había causado. Sabía que todo esto era su culpa. Gracias a su terrible error, aquel ser estaba dispuesto a cobrarse la vida del inocente bebé. No se atrevía a enfrentar su enorme pecado. Solo miraba la cuna y a Félix, aún dolorido, siendo auxiliado por el señor Kyle. De pronto, sin que se lo esperaran, el pequeño bebé comenzó a levitar sobre la cuna. Su llanto resonaba en la habitación, como si supiera que el destino le aguardaba. Al escuchar el llanto de su hijo, la madre despertó de inmediato. Entre lágrimas, le suplicaba al ser vaporoso que no le hiciera daño, que se la llevara a ella en su lugar. Se levantó con esfuerzo, intentando acercarse para ver a su hijo. Al oír su llanto, sabía que estaba vivo.
Sandy y el señor Kyle trataron de detener a la madre cuando corrió hacia la cuna. Sabían que algo peor que lo que había sucedido a Felix podría ocurrirle si se acercaba demasiado. Felix, aún mareado por el impacto, comenzó a despertar mientras el olor nauseabundo lo invadía. El llanto de su hijo y los gritos desesperados de su esposa lo hicieron incorporarse. Tambaleándose, ayudó al señor Kyle a detener a su esposa, temiendo que ella sufriera el mismo destino que él. El señor Kyle les dijo que debían reunir valor para recitar unas palabras del libro. Necesitaban mantener la calma para poder ayudarlo, pero lo que ocurrió a continuación les hizo perder cualquier atisbo de serenidad. El bebé dejó de llorar. El ente maligno abrió lo que parecía ser una boca en su forma vaporosa, de la cual emergió un tentáculo oscuro, retorciéndose horriblemente como una lengua. Lentamente, el bebé abrió su pequeña boquita, permitiendo que aquel tentáculo se introdujera en ella. Mientras el niño comenzaba a inflarse grotescamente, el señor Kyle, con la voz quebrada, recitaba unas palabras del libro. Sin embargo, esto enfureció al ser, que lanzó un golpe invisible, derribando al señor Kyle y haciéndolo que soltara el libro. El bebé seguía suspendido en el aire, con el tentáculo en su boca. Las mujeres gritaban desesperadas. La madre del bebé imploraba, entre sollozos, que no le hiciera daño, pero ya era demasiado tarde. El terrible acto estaba por consumarse. Poco a poco, el bebé comenzó a descender hacia la cuna. Mientras lo hacía, su cuerpo se desinflaba lentamente, volviendo a su tamaño normal. La madre, con un grito desgarrador, logró soltarse de los brazos de Felix y corrió hacia su hijo. Justo en ese momento, la figura vaporosa comenzó a desvanecerse ante los ojos de todos. El olor nauseabundo que dejó a su paso y el eco de carcajadas huecas, provenientes de los abismos del infierno, fueron lo único que quedó. El ser se había ido. La esposa de Felix corrió para tocar a su hijo, que yacía en la cuna, pero, para su sorpresa, al tocarlo, comenzó a temblar. Entró en una especie de convulsiones que llevaron al borde de la locura al grupo de hombres y mujeres presentes en la habitación. Nadie sabía qué esperar de lo que estaban presenciando. El pobre bebé sufría intensamente y su madre intentaba tomarlo en brazos para levantarlo, pero Félix se lo impidió, diciéndole que debían llamar a un médico. Temía que pudieran causarle más daño si lo movían. Mientras todo esto sucedía, el señor Kyle advirtió que aún no era seguro tocar al niño. Algo en su interior le decía que no debían hacerlo. La esposa de Felix se negaba a dejar a su hijo a su suerte, pero Kyle apenas había comenzado a explicar por qué no debían moverlo cuando, de repente, el bebé se calmó. Las convulsiones cesaron, pero algo peor estaba ocurriendo. El pequeño cuerpo comenzaba a contraerse, de la misma manera que Black, el gato de Felix, lo había hecho cuando lo enterraron en el parque aquella fatídica noche. La historia se repetía, solo que ahora era su propio hijo el que sufría el mismo destino que el pobre Black. La escena era horrenda y todos la presenciaban con impotencia. El bebé también se estaba convirtiendo en polvo, transformándose en cenizas con un aroma nauseabundo, tan intenso que era insoportable. Ante sus ojos, el pequeño se desintegró por completo, dejando en la cuna solo un montón de cenizas esparcidas por el colchón. Esa imagen jamás saldrá de sus mentes. Era algo completamente terrible e inesperado, tan impactante que ninguno estaba seguro de que su cordura pudiera soportarlo. Felix quedó sin habla al presenciar la tragedia. Sandy cayó de rodillas junto a la pequeña cuna, consumida por la culpa y el terror. No podía dejar de pensar que todo aquello era parte de su culpa, no haber sabido en su momento qué era lo que había hecho, a quién había invocado. El libro que había usado para el hechizo era, en realidad, un ritual maldito para invocar la ayuda de un ser demoníaco,
con un fin que jamás se cumplió. Aquel ente malvado nunca olvidó lo que le fue prometido. Aunque el tiempo hubiera pasado, regresó para obtener lo que se le debía, un alma que debía ser sacrificada para un propósito que, aunque fallido, aún exigía su pago. Esa clase de demonios, tarde o temprano, siempre cobran lo que se les ofrenda, aunque las promesas no se cumplan. Esto lo sabía bien el señor Kyle. Ningún ser diabólico se marcha con las manos vacías, sin importar cuánto tiempo transcurra, y ahora lo estaban comprobando de la peor manera. Félix lloraba, maldiciéndose a sí mismo por lo que había ocurrido. Todo esto había sido por una tontería, algo que nunca debió haber sucedido. Su esposa, descompuesta por completo, llamaba desesperadamente a su hijo, buscándolo en la cuna, revolviendo las mantas, quitándolas del colchón. Desesperada, la sacudía como si creyera que encontraría a su hijo escondido debajo de ellas. Su mente no podía aceptar la realidad. Su hijo se había esfumado. La magnitud de lo ocurrido era demasiado para la pobre mujer. Félix la miraba, llorando y lamentando el día en que se le ocurrió realizar aquel maldito ritual. Jamás habría imaginado que todo esto sucedería, ni el daño colateral que tendría en su vida y en la de su familia. El señor Kyle, al terminar sus rezos, comprendió que ya nada podía hacerse. El bebé se había ido para siempre. Ahora entendía por qué el demonio vaporoso había dejado aquellas carcajadas huecas resonando en la habitación. Había cumplido su propósito. Se había llevado el alma del bebé, e incluso su pequeño cuerpo, que ahora solo existía en forma de cenizas en la cuna. Después de que todo se calmó, Félix, con voz quebrada, explicó que, lamentablemente, no pudieron hacer nada por el bebé. Era algo con lo que tendrían que vivir el resto de sus vidas. Pero Félix no aceptaba lo ocurrido. Sin más, había perdido a su hijo y ahora solo quedaban preguntas al aire. Preguntas que probablemente jamás tendrían respuesta. Había terminado su tormento. No lo sabía. Y el señor Kyle tampoco. Ambos esperaban que algún día las respuestas llegaran. Sin embargo, lo que no sabían era que aún quedaban muchas cosas más por vivir. Cosas que pondrían a prueba la cordura de todos.